por lo menos, mejor dicho, que sea un poquito más que las demás personas y tienen que tener en eso ojito. Así que eso les voy a ir corrigiendo también cuando escriban, tengan cuidado. Eso, prácticamente por las dos partes. Ya saben que su entrega es hasta el día de hoy, hasta las 23:59. Y eso sería todo por el momento que tengo anotado. Sí. Ok, vamos a ir continuando igual el tema de lo que hemos dejado pendiente de la Revolución Francesa tan finalizado y vamos a entrar al neoclásico. Habíamos dicho que estamos viendo la Revolución Francesa como punto o un antecedente, por así mencionarlo, de cómo es que se inicia el neoclásico y este movimiento que, en particular que lleva a estas corrientes artísticas también, ¿no? Eso, y vamos a esperar entonces unos minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, puede encender su micrófono. Aprovechando también que tal vez tenemos hasta mientras de esperarle a Larky, puede alguien, si tiene dudas de su trabajo, mostrar y le puedo corregir más o menos qué le faltaría. Ayer me mandaron ciertas personas igual un mensaje por privado y ya también les contesté, así que creo que no dejé a nadie sin respetar. Y por el caso, alguien avíseme también eso. No, nadie, ya no están de participativos hoy. No, ¿por qué? Poquitos, solo hay 51. Ayer era mucho. No tenía ninguna clase antes de esta, ¿no? No, ninguna. Están perdidos entonces. Yo creo que es porque todos, la gran mayoría debe estar haciendo su trabajo de taller. Porque mañana se entrega y hubo muchas correcciones ayer y solo terminó hoy para terminar. Y ya pues mañana se entrega en la mañana. Así es. Y mañana incluso ya no pasamos taller porque va a hacer la revisión por el tribunal. Así es que debe ser por eso. Ya. Entonces ese es el motivo. Bueno, ni modo, chicos. Suerte, espero que les vaya bien. Y todas las correcciones que les hayan hecho, tómenlas, intenten ver y comparar también ustedes a su propio criterio lo que les aconsejan. Es muy recomendable esa parte. Bueno, entonces vamos a ir recapitulando, ya que nadie quiere presentar el tema de la Revolución Francesa que hemos ido avanzando. Algunos datos que les va a surtir importantes también a ustedes. Fecha clave que inicia la Revolución Francesa, que había mencionado su compañera, si no me equivoco fue Daniela, exactamente el 26 de agosto de 1789. Este conflicto en realidad llega a durar incluso un periodo más arduo, de unos 10 años por lo menos. Claro que todo explota, sin mencionar, en el 1789 con el tema ya incluso de la toma de Bastilla. Entonces, por eso se toma en cuenta casi desde ahí. Ese año es, como dice aquí, es como cultura general para una persona que le digan esto, ¿no? Entonces, esa parte. Y que es importante el por qué inician estos conflictos, que había primeramente una desigualdad social, porque habíamos visto en el barroco y con las películas que les hemos ido enviando, cómo es la sociedad que se estructura. ¿Alguien me puede mencionar cómo se estructuraba? ¿Cuáles eran los tres estados que habían? ¿Puedo mencionarlos? Claro, Rosa. Ya son el clero, el clero, el pueblo y los nobles. Ya, ok. Ten cuidado de mencionarlos en orden, por si acaso, como detalle. Pero sí, son estos tres que componen al tema de la sociedad en el periodo del barroco.
Gabriela, levantaste tu mano. ¿A quién me tocará? Perdón, fue un error. Quería ¿No? contestar antes. Ok. Ah, ya. No, no te preocupes. Bien. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad de estos 3 estados solamente pagaba el tercer estado, conocido como el pueblo, todo lo demás, y conformaba el 80% de la sociedad, en ese entonces en Europa, todo esto de los campesinos, pueblos, que pagaban los impuestos. Y el resto, que era la minoría, el 20%, yo creo que era hasta el 23%, no estoy muy bien en porcentajes, pero igual, era una minoría de toda la conformación de la población que había. Los reyes, el clero, no pagaban ni un centavo de impuestos. Entonces, y ya uno viendo esta situación, viendo esta desigualdad, el pueblo en un momento se cansó de todo este sometimiento, esta avalancha, tal vez mencionar así. ¿Y qué sucede? Está ya lo inevitable. El pueblo también pasaba hambre. Y ahí estábamos hablando, ¿no? El tema de cómo María Antonieta, con su cinismo, fue a mencionar esta frase célebre, que incluso ha quedado igual como parte de un tema cultural, que pues que coman pastel. Como es la ironía, ¿no? Si el pueblo no tenía ni siquiera para pagar el tema de la harina, no podía comprar un pan. Imagínense ustedes no poder comprar ni siquiera eso que aquí nos vale 50 centavos uno, ni siquiera para eso tenían acceso. Entonces, la ironía del pastel que llega a ser con más ingredientes más caro, entonces, ¿quién no se iba a cansar con toda esta osadía quizás? Ya en un momento, con todo esto, estalla. ¿Qué pasa? Los reyes ven que la cosa se está poniendo muy fea, no te vas a quedar ahí parado esperando a que todo estalle y se te venga encima. ¿Qué intentan hacer? Intentan huir. ¿Qué pasó? Igual los descubren por todo el lujo que llevaban. La carroza en la que iban escapando no era para nada humilde. Tenían sus lujos, y también está el tema de que los reconocen por el medio de una moneda de Luis XV. ¿Qué pasó? Al final terminaron ejecutados. Luego ya después, incluso cuando llegan a conformar el tema de la Constitución, de la primera Asamblea Constituyente nace la primera Constitución, y ahí se van estableciendo los valores de libertad, igualdad y fraternidad que vimos, ¿no? Ah, ahí está. Buenas. Buenas tardes, Juan, perdón, estamos recapitulando lo que hemos visto ayer, ¿no? Sí, lo que estamos avanzando. Ya, se escucha, ¿no? ¿Se oye bien? Sí, solo que yo tengo que apagar mi micrófono. Ok, entonces vamos a continuar lo que estábamos viendo ayer. Esta en realidad es una pintura. No vamos a estudiar la pintura, describir, pese que algunos elementos se pueden reconocer. Lo que van a ver usualmente es en la tapa de los libros. Esta imagen se la ha convertido al positivo y negativo. A ver si pudieras buscar, Fanny, hay una editorial en Bolivia, que es la que publica los códigos para el derecho. Tienen esta figura en positivo y negativo porque es reconocible y es reconocida porque representa la libertad, ¿no? Entonces, por favor, si alguien pudiera buscar, se podría hacer algún ejercicio de geometrización, Fanny, esta imagen, pero la vamos a hacer después, cuando veamos el neoplasticismo, cuando veamos el cubismo. Generalmente nos faltan temas para ser tratados, ¿no? Entonces, en ese momento podemos recurrir a esta imagen que la vamos a transfigurar, ¿no? Según un estilo del siglo XX. Está bien, aquí lo anoto entonces. Muy bien. Entonces, bueno, habíamos visto estos monarcas, el Sol, María Antonieta, son reconocidos, realmente son iluminados. Es un momento simbólico también que corresponde a la transición de este periodo monárquico
a el nacimiento de los estados constitucionales, ¿no? Con democracia representativa. ¿Qué quiere decir eso? No todo el pueblo podía ser parte del gobierno, entonces lo que se va a hacer es delegar un representante de cada cierta población, un representante, y estos van a conformar uno de los órganos del Estado. Desde esa vez ahí, ahora conocemos como diputados, senadores, ¿no? Pero son los representantes del pueblo. Neoclásico, nuevo, lo clásico es Grecia y Roma, lo que nunca pasa de moda, ¿no? Grecia y Roma son los clásicos. Es nuevamente un nuevo clásico, una reinterpretación de que el conocimiento, de que la experiencia, además coinciden con los descubrimientos y exploraciones, excavaciones de dos ciudades, Pompeya y Herculano, podríamos anotar también, ¿no? Entonces empiezan a estudiar ciudades que habían sido sepultadas, se encuentran muchos elementos, se los empieza a estudiar, nace la arqueología realmente como una ciencia, con los pasos que corresponden. Entonces, este nuevo momento, el neoclásico, este movimiento de libertad fue producto también del razonamiento de muchos filósofos que planteaban las libertades del hombre, ¿no? Decían, el hombre tiene un derecho natural, hay un derecho natural, derecho a la vida, el hombre nace igual al hombre, entonces no puede existir esas diferencias. Otra de las publicaciones, El espíritu de las leyes, por ejemplo, ¿no? Nos habla de ciertas reivindicaciones del hombre que iban en contra de lo que se creía hasta ese entonces, ¿no? Que la monarquía había sido elegida por Dios para gobernar, que había un ciudadano que segundo, tercer lugar, que no debían ocupar espacios, que no habían nacido para gobernar, que habían nacido para ser gobernados. Todo esto se activa a partir de un movimiento denominado como la Ilustración, realmente muy bien estudiado en el colegio, y desencadena, pues, y coincide con estas ideas renovadoras. Entonces, miren, por ejemplo, aquí un trazo a mano de un interior donde vemos unas columnas griegas, no sé si te acuerdas, ¿no? De estilo jónico, pero miren, la escala es mucho mayor, ya se utilizaba la perspectiva, como vemos aquí, la perspectiva con punto de fuga. Este es un dibujo. Entonces, no podía replicarse este estilo barroco a partir de la rocaille, del horror al vacío, todos esos elementos que componían al estilo barroco. Entonces se adopta lo clásico, lo que nunca pasa de moda, Grecia y Roma, pero se lo va a reinterpretar de manera majestuosa, ¿no? Ya no son templos de dioses y no sé qué, sino son los interiores de espacios de negocios, espacios de la banca, espacios administrativos, públicos, y sobre todo, en general, se procura recuperar este estilo, ¿no? Los estilos clásicos. Ahora, mucho más no vamos a ver, solo me gustaría planear en el cuaderno, nomás que hagan una línea del tiempo, probablemente quizá desde el principio, mínimamente desde la Edad Media, el románico, el gótico, la transición al Renacimiento, del Renacimiento al Barroco y del Barroco al Neoclásico, para tener una idea de la sucesión de hechos, ¿no? Se entiende que lo más propicio, lo adecuado para, de acuerdo al pensamiento racional, eran los estilos clásicos, porque los griegos y romanos habían hecho un esfuerzo para encontrar una lógica geométrica, una lógica racional en el diseño,
Entonces, durante este estilo neoclásico se van a adoptar esos elementos de diseño, ¿no? Donde se buscan líneas precisas, líneas geométricas, y por eso va a calzar muy bien nuevamente el estudio de Grecia y Roma, ¿no? Aquí tenemos, este es un banco, por ejemplo, ya no es un templo, pero además hay que ver la dimensión desde el punto de vista arquitectónico, ¿sabe? No tiene nada que ver con la escala griega, ¿no? Que era una escala humana y no sé qué. Entonces, simplemente se recuperan elementos de diseño para mostrar, bueno, en este caso es arquitectura solamente, para mí no hemos encontrado algún diseño, ¿no? Aquí, miren, esto es una imitación de un templo griego, pero a otra escala, ¿no? Monumental, neoclásico. Uno de los, este es Napoleón, ¿no? Miren, aquí Napoleón se retrata con una capa roja, tal cual se representaban los emperadores romanos, y tiene pues una pechera, pues su sable, tiene bordados en el pecho unas hojas de laurel, y quienes usaban estas capas rojas, los emperadores romanos. Entonces, es un momento en el que se intenta recuperar estos elementos greco-romanos. Incluso, bueno, siguen siendo arquitectura, pero esto es en Estados Unidos. Miren, se independiza, nace en los Estados Unidos de Norteamérica, y qué estilo van a adoptar para edificar sus edificios simbólicos, administrativos, el estilo neoclásico, porque aquí vemos esa cúpula romana, ¿se acuerdan, no? Estas columnas griegas, en este caso no son templos al interior, son edificios civiles administrativos. Entonces, vean ahí, por ejemplo, ¿no? La influencia del neoclásico. Quizá aquí un poquito hemos anticipado, permítame un segundito. Permítame un momentito, vamos a... Bueno, continuamos más con lo que estamos viendo, ¿no? Voy a ver un par de imágenes. Bueno, en la siguiente clase podemos revisar, ¿no? Estamos presentando, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es un paso más, ¿no? Cronológicamente, después del neoclásico, en el año 1700, en el año 700, inicio de 1800, va a dar paso a una nueva revolución en la historia de la humanidad, que es la revolución industrial. Cronológicamente, Fanny, una línea del tiempo que pone en el cuaderno, barroco, neoclásico, y luego vamos a ver la revolución.
como su nombre lo dice, es un momento muy importante donde van a modificarse estos medios de producción, se va a tecnificar, las herramientas se van a automatizar y lo que antes era trabajo de talleres de maestros, contramaestros, ayudantes, aprendices, ahora se va a convertir en un espacio de reproducción de bienes de consumo, pero de manera sistemática, de manera la gran producción, la producción en serie. Y esas ideas habían nacido y habían sido previstas en el clásico. Esta imagen, por ejemplo, nos muestra el razonamiento de una máquina con unos engranajes. Entonces, en este momento de racionalidad durante el neoclásico es donde se van a diseñar estas ideas. Pero como vemos aquí, hay una ilustración, un dibujo de una maqueta, alguna idea de cómo hacer que las fuerzas de la naturaleza, esta rueda principal, es movida por el empuje del agua, chorrea el agua y hace girar esto, y a la vez esta hace girar esos engranajes. Entonces, estas ideas son pensadas desarrolladas durante el clásico, ¿no? ¿Cuál era el problema? Las piezas, los engranajes, todo estaba pensado en madera y probablemente hierro. Entonces, materiales muy deleznables, imagínate una rueda de madera, había muy poco tiempo. Me parece que hay los que han visitado la Casa de la Moneda, no sé si alguien ha visitado la Casa de la Moneda en Potosí, pueden ver ahí unos troqueles, unas piezas con unas maderas muy madera dura, grandes, gruesas, ¿no? Pero el problema de la madera nunca se va a igualar al hierro o al acero. Entonces, durante el neoclásico se hacen este tipo de razonamientos. No se olviden que era el momento en el que se pensaba que las ideas estaban internalizadas en la mente, había que sacarlas a relucir. Y bueno, hay una gran producción de este tipo, el intento de mecanizar las cosas, que finalmente va a ocurrir durante la Revolución Industrial. Perdón, esta es una de las máquinas. Esta es una máquina de tejer. ¿Cómo se llama, Fanny, esta máquina? Pero después me aparece en el chat. Recuerdo que era el tema de la hiladora, pero creo que era la otra foto. Es una lanzadera volante, ¿no? Entonces esto fue revolucionario porque había de todos modos las tejedoras ya tenían bastidores que atravesaban con unos palillos, con unos elementos. Entonces se había tecnificado, se había masificado la producción, pero este descubrimiento, por ejemplo, este invento, miren, lo que hace es mejorar, apurar y tecnificar la producción de los tejidos, ¿no? Esta es una diapositiva, tenemos una dinámica, ¿no? Fanny, no sé si puedes buscar en la diapositiva, no en PDF. La que se mueve, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes? Yo dejo de compartir, ¿puedes compartir, por favor? Ok, a ver, un segundito. Sí, esperamos un ratito.
De todos modos, vean la diapositiva, aquí abajo, en esta parte vemos fuego. El fuego es una caldera básicamente, y aquí hay agua. Entonces lo que se va a hacer es hervir el agua, y el agua va a producir un vapor, se va a evaporar, y ese vapor necesita salir por algún orificio, y eso va a hacer que empuje este pistón, y este pistón, miren lo que va a hacer, va a mover este elemento. Vamos a ver enseguida cuando enfocar, y este gran descubrimiento, la presión del motor, este descubrimiento va a posibilitar la mecanización efectiva de las herramientas de trabajo. Todo hasta ese momento era manual. Vean en esa película de María Antonieta, ella pide unos zapatos, ¿no? Ya había un zapatero que le llevaba un sastre, que le llevaban los zapatos hechos a mano, de gran calidad, pero se tardaba en producir, ¿no? Porque eran piezas únicas. Yo que Aquí vi pretendía, a ver, voy a apagar mi micrófono y puedes, bueno, voy a dejar mi micrófono. Sí, aquí es que cuando usted habla yo no tengo el micrófono activado porque le interrumpe la señal. Voy a compartir la pantalla. Ya. Podemos ampliar la imagen, tu modo presentación. Modo presentación. Está bien, los del curso están viendo. Puedes ver, Fanny, dónde está el fuego. Indicarlos. Con el puntero láser. Después del neoclásico viene la revolución industrial. Miren, el fuego básicamente es el principio de una caldera. La caldera que se nos olvida en nuestra casa tiene un orificio y sale por ahí el vapor con gran impulso, mucha potencia, una fuerza, ¿no? Entonces miren lo que han hecho, han encerrado esa caldera, esa forma que tiene ahí, y hay una valvulita por donde escapa el vapor a gran, con mucha fuerza, la válvula por todo. La válvula es solo esa cosita rojita que por donde sale el vapor, la valvulita. Ahí abajo es una cosita, como una tapita que se abre y se cierra. Miren, se cierra, acumula vapor y el vapor sale con mucha fuerza y empuja ese pistón hacia arriba. Entonces el hombre había descubierto esta fuerza mecánica a partir del vapor. Y ese pistón, miren al otro lado, un contrapeso, como ha provocado movimiento cinético. Vale, con tu puntero, por favor. Empuja hacia arriba el pistón. Baja. Empuja, libera el vapor, baja. Libera el vapor, baja. ¿Qué hemos logrado empujando eso? Miren al otro lado, hay un contrapeso. Entonces está generando dinámica, movimiento. Y este razonamiento va a hacer que el hombre de la revolución industrial diga, ¿por qué no puedo usar esta fuerza en lugar de un hombre que esté clavando con un martillo, un hombre que usar caballos, como el fuego y el agua pueden lograr este impulso?
Y ahí arriba vamos a ver la máquina al revés. Miren. Por donde entra el vapor, la flecha roja. La flecha roja arriba. Ahí está entrando. Empuja, miren ese mecanismo. Empuja nuevamente. Ahí tenemos dos pistones, ¿no? Por donde expulsa el vapor. Por alguno tiene que salir, por ahí. Pero para hacer ese movimiento, el vapor tiene que empujar estos dos pistones. Miren cómo se están moviendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el origen de la rueda de un tren a vapor. O podría ser una máquina de tejer o coser, o una máquina de fabricar zapatos. El hombre ha descubierto esta fuerza, el vapor. Siguiente, por favor. Entonces, el hombre del periodo neoclásico, que todavía se transportaba en caballo y carretas, como ven ahí arriba, la diapositiva de arriba, caballo y carretas, ahora ha fabricado un caballo impulsado por vapor. Es una máquina muy potente, muy poderosa. Prácticamente esta locomotora a vapor es una caldera gigante, es un recipiente de agua, y han debido ver unas películas antiguas donde hay unos señores que están con unas palas echando carbón, haciendo quemar. Ese vapor empuja pistones y eso va a provocar el movimiento de esas ruedas, de ese tren, de esa locomotora a vapor. La imagen que están viendo es una de las primeras locomotoras, ¿no? Y es tan fuerte que va a jalar unos vagones, muchos vagones, ¿no? Entonces, además, ¿qué pasa? Los caminos de caballo estaban sujetos a la lluvia, a los huecos, no se podía ir de noche. Pues ahora lo que había que hacer era construir unas vías de tren por donde circule este caballo de acero, ¿no? Este caballo impulsado a vapor. Ha debido provocar gran terror, pero así era, ¿no? Así se desarrolló. El siguiente, por favor, ¿eh? Entonces, este invento fundamental, el descubrimiento, la potencia, el vapor, también va a transformar pues, las ciudades, porque va a requerir la congregación de mucha gente para la construcción de trenes, líneas de tren, mercados, y como ese descubrimiento, entre otros, se van a aplicar a la imprenta, por ejemplo, ya no hay un hombre que tiene que jalar, aplicar la fuerza mecánica a mano, sino es una fuerza física la que va a empujar, permite que la producción a nivel mundial se desarrolle, ¿no? En realidad en Europa, ¿no? Y se produzca una explosión de productos. Lo que antes se hacía a mano, en un mes, zapatos, carteras, sombreros, lo que fuera, ahora a partir de estos descubrimientos van a permitir la masificación de productos, de bienes de consumo. Siguiente, por favor. Y las ciudades, como ven, van a empezar a crecer también, y unos recintos que antes no se conocían. Por ejemplo, espero que estén anotando, este es el famoso Palacio de Cristal, ¿no? Construido por un ingeniero arquitecto, Joseph Paxton. ¿Y qué era esto? Es producto de la nueva vida, de la nueva, no diré sociedad, de la nueva dinámica social.
una sociedad que va a empezar a multiplicar sus productos a partir de la invención, de la generación de máquinas, de la automatización, de la producción, semi-automatización. Aparecen muchos productos. Si antes había un par de zapatos, ahora se podía producir 10 zapatos al día, ¿no? Porque la máquina es la que está ayudando. Entonces, aparecen paralelamente estos grandes espacios de exposición, ferias de exposición. Y una de esas conocida es esta feria, el Palacio de Cristal. ¿Por qué se le llama así? Por ese acristalado de la bóveda. Puedes mostrarles, Fanny, deja pasar la luz. Y miren ese concepto que había antes de un espacio de comercio con plantas y todo el interior, ¿no? Miren la gente cómo acude a estas nuevas ciudades industriales. Les decía, se llama Palacio de Cristal por la presencia de cristales en la cubierta. ¿Y qué son esas líneas? ¿Qué es ese esqueleto que soporta esos cristales? ¿De qué es? ¿De madera? ¿De qué creen que es? Tenemos vidrio ahí arriba, ¿no? Pero ese vidrio está sujeto por un esqueleto. Y vemos unas líneas. ¿De qué creen que es ese esqueleto? Parece ser tal o hierro. De hierro. Más que el hierro. Bien por la participación. Antes se utilizaba el hierro. En esta época, en la Revolución Industrial, también se va a descubrir o se va a mejorar el hierro. Hierro más carbón da como resultado un material más resistente y maleable. ¿Cuál es? ¿El acero? El acero, muy bien. Entonces, hierro más carbón da como resultado el acero. 3 elementos, entonces, anoten, pan. El descubrimiento de la máquina de vapor, el acero, el acero, que es la combinación de hierro más carbón, ¿no? De esta época es un barco famosísimo, que lo habían construido un acero muy desarrollado para la época. Hasta ahora se sigue estudiando por qué ha fallado, y que además, si conocen ese barco, tenía unos espacios internos donde habían unos calderos enormes y había unas personas que echaban carbón y hacían mover unos pistones para un barco simbólico, ¿no? Es muy importante en la historia de la humanidad, y hasta ahora se sigue pensando por qué se ha colapsado ese barco, por qué se ha fisurado ese acero tan poderoso. Era un emblema. El Titanic. El Titanic, exactamente. El Titanic, junto a las locomotoras, es de esta época. ¿Han visto el Titanic los demás? Su compañero está participando. Sí, una película. ¿Qué le pasa al Titanic, por ejemplo? ¿Qué le había pasado al Titanic? Se chocó con un iceberg y se hundió. ¿Pero de qué era ese Titanic? ¿De madera? Como los barcos antes de su época. ¿De madera de qué? Era de hierro, si no me equivoco. De acero puro. Cero. Acero, exactamente. Hay una historia del acero, Fanny, no sé, cortita, a ver si pueden ver como parte de la cultura, ¿no? Entonces, hay dos cosas probablemente. El acero, ese acero estaba más templado y tenía pues de alta resistencia, tenía un rompehielos y demás.
pero creo que no habían calculado los ingenieros que esos choques, esos esfuerzos iban a estar además sometidos a bajas temperaturas. Parece que ese lugar donde estaba navegando el Titanic, no es que parece, no que estaba helado. Había muchos témpanos de hielo, icebergs, mejor dicho, y entonces estaba muy frío esas piezas de acero y no contaban con golpear. No sé si alguna vez han sentido cuando hace frío, algunos elementos se fracturan, ¿no? Son flexibles cuando están en el sol, pero con el frío se produce una tensión interna. Entonces al mínimo golpe se fisura y se parte, se rompe. Entonces, de esa época, miren, los ingenieros diseñan también este tipo de estructuras innovadoras. Nunca se había visto un árbol dentro de la edificación. Además son edificios de exposición de productos. Es porque esta máquina de vapor había permitido eso. Esos mismos calderos son construidos de acero. Han visto en la película que el Titanic estaba impulsado por carbón, tenía 3 chimeneas. Sí. Sí, ¿no ve, Mauro? Los pasajeros estaban en la clase alta, me parece, la clase baja. Eran 3 clases, si no me equivoco, clase alta, la clase media y la clase baja, que justamente los de la clase más baja estaban abajo con ratón, con ratas, todo eso. Y los de clase media, bueno, al medio, y las más altas justamente tenían lugares especiales para ellos. Incluso en la historia, aparte de la película de Titanic, se decía que no se les permitía a veces subir a la clase alta a los de la clase baja. Sí. Y debajo de la clase baja había unas calderas, una sala de máquinas, de motores. ¿Vieron o no vieron? Sí, como hornos, creo eran, que metían carbón ahí adentro. Eso, exacto. En realidad, son unos calderos ahí adentro allá. Es como una caldera de nuestra casa, pero son unos cilindros. Entonces, quemaban carbón y eso hacía que hierve el agua y esa agua salía con esa potencia del vapor y eso impulsaba este poderoso Titanic, ¿no? Incluso esa sala de máquinas se va a inundar. Aquí, a lo que estuve leyendo, investigué también, decía de que una de las 4 chimeneas que tenía el Titanic solo funcionaba para aportar ventilación al interior del barco, no cumplía su verdadera función. Ya. O sea, una de las 4 no era para evacuar esos humos y demás cosas. Claro, era para... Ustedes saben que si no hay ventilación no se puede quemar, ¿no? Y no me había percatado de eso. Entonces esa chimenea aportaba ventilación. Simplemente. De hecho, era como una chimenea como de adorno, porque literalmente no funcionaba. Y, o sea, solo la ventilación sí, y como estética también del barco. Como usted vean entonces, a veces este tipo de errores, ¿no? Seguramente el arquitecto que diseñó ya la vez esa imagen gloriosa que tenía el Titanic, ¿no? Pero vean cómo probablemente más peso le da esa chimenea en aras de lo estético. Entonces, vean, no siempre, pero entonces, ¿cómo podemos resumir? ¿Qué cosa da origen a la revolución industrial? La máquina de vapor y el descubrimiento del acero. Esos calderos, de hecho, también son construidos de acero.
Cuando la gente va aquí a las ferreterías y dice, véndame fierro, han visto unas barras, ¿no?, de fierro largas, son unos color café, están ahí en el piso. En realidad no es fierro, le dice la gente, no, véndame fierro. Claro, de ferro, ¿no?, pero no es hierro, no es fierro, es acero. Si ustedes ven, es acero de construcción, pero el común de la gente le llama fierro. Véndame fierro, dicen, ¿no? Los barros cafés han debido ver al caminar en unas ferreterías, ¿no? Entonces, fierros no son fierros, son acero en realidad, no es un acero que llega del Brasil. Nosotros tenemos una reserva de hierro, donde tenemos una gran reserva de hierro en Bolivia. Creo que en Bolivia hay una reserva de hierro de Mutún, creo que así se llamaba. Exactamente, eso deberían saber todos con memoria. El Mutún es una gran reserva de hierro. Es un cerro de puro hierro, pero no es acero. ¿Qué nos falta entonces a Bolivia para producir acero? ¿El carbón? Carbón. ¿Y podemos conseguir carbón? Sí. Sí podemos. Me gustaría que Fanny, por favor, busques cortito cómo se fabrica el acero. Se van a dar cuenta ustedes quién descubre primero y cómo se procede ese trabajo. Después, ¿no? Después, no ahorita. Y vean cómo Bolivia tenemos esa gran reserva, pero no nos dejan fabricar porque Brasil nos vende todo el acero que ven clavos, nos lleva de la China, del Brasil. Cuando Bolivia quiere producir su propio acero, ellos bajan los precios. Aguantan 1 o 2 años perdiendo dinero hasta que quiebre Bolivia. Una vez que ha quebrado Bolivia, otra vez suben el precio. Ahora van a preguntar a sus papás y van a decir, no, el hierro está caro, dicen, ¿no? Porque claro, Bolivia ha sido, no le dejan surgir, no nos dejan surgir. Tenemos para hacer acero, a ver si consigo una foto del Mutún, Juan, o alguno de ustedes, por favor. Entonces han venido los de la India, la Jinda, la quería invertir en Bolivia, la producción de acero, para hacer nuestro propio acero de construcción, nuestras propias máquinas. Bueno, y si tuviéramos el acero, ya también nadie nos quiere vender la tecnología. Todas esas máquinas que ustedes ven que llegan en los camiones grandes han sido hechas en Alemania, en Europa, ¿no? Tornos, fresas, plegadoras, hasta los tractores que llevan, los tractores grandes, los tractores agrícolas son acero, son de acero puro. Entonces, nadie nos vende la tecnología. Por lo que Bolivia está empezando, quiere hacer su propio acero y empezar a hacer clavos propiamente, agujas, clavos, alambre. Desgraciadamente estamos muy atrasados, no tenemos tecnología. Tenemos la materia prima, pero no tenemos la tecnología. Y obviamente nadie nos va a vender la tecnología. De hecho, no se vende. Invierten los países en profesionales que inventen tecnología, que investiguen, que produzcan intelectualmente. Entonces, fíjense ustedes, fotocopiadoras, máquinas de escribir, computador, todo viene del exterior. No podemos producir en Bolivia. Nada. No tenemos la tecnología, tenemos la materia prima, todos los minerales, todo, hasta tierras raras hay en Bolivia. Podríamos fabricar una bomba nuclear, pero no tenemos nada, solo tenemos la materia prima. Entonces, cuando Bolivia quiere hacer, los países del extranjero nos provocan
problemas sociales, porque no podemos intervenir, no podemos desarrollar. Y ellos dicen, no se preocupen, ustedes son un país, como dicen, un país en vías de desarrollo, nos llaman. Países en vías de desarrollo. Pero nunca va a pasar eso porque ellos necesitan un mercado, necesitan alguien que compre. Y nosotros somos los que compramos. No nos pueden enseñar por eso. ¿Cómo han hecho los chinos? Estaban igual que nosotros, gente del campo, gente pobre. Ahora producen tecnología de punta. ¿Qué han hecho los japoneses y los chinos? Los japoneses y los chinos han imitado la tecnología de Occidente prácticamente. Sí, pero nadie les vendía como a nosotros. ¿Qué estrategia han usado? Está bien, Samuel. En las películas vemos y demás, ¿cómo han hecho para obtener la tecnología del conocimiento? Bueno, a lo que yo he visto en la actualidad, por ejemplo, a veces lo roban, a veces lo compran o a veces lo desarrollan ellos mismos a base de productos ya hechos. ¿Saben qué han hecho? China era pobrísima y prácticamente era feudal hace 50 años, no hace mucho, 50 años. Y poco a poco los productos eran malos, los productos chinos. Siguen siendo malos, pero hay productos chinos buenísimos, debido de primera, segunda. ¿Qué es lo que han hecho? Han mandado a sus estudiantes, el Estado los ha mandado a estudiar a Estados Unidos, Europa, Francia, Alemania. ¿Han visto o no? ¿Qué ha pasado? Como no te venden la tecnología, tú mandas a tu gente, no importa. No es un estudiante local, le vamos a cobrar el doble, ya no importa el Estado invertido. Y esos, como soldados, han vuelto a su país, pero el conocimiento, ¿dónde estaba? Han llevado planos, han llevado qué cosa. ¿Dónde estaba el conocimiento? Las personas Bueno, que han ido a investigar. exacto. ¿Dónde se almacena el conocimiento en las personas? En el cerebro, en la... Exactamente. Entonces así el chino que ha ido ha vuelto tal cual, así pelado, sin maleta. Pero ¿qué es lo que quería el Estado chino? Que esa persona en su cabeza vuelva con conocimiento. ¿Se dan cuenta de lo que ha pasado en la estrategia? Entonces China ya le ha superado a Estados Unidos, ¿no? Han mandado están construyendo una base en el espacio, la armada china es poderosísima, todo se produce en China. ¿Cómo han aprendido? Han mandado prácticamente ejércitos de estudiantes al exterior. Y no se han dado cuenta, qué bien que están viniendo a invertir plata, les han cobrado todo, no importa, estás gastando plata, pero estás gastando ¿para qué? Para el conocimiento. Y ese conocimiento ha vuelto en la mente de esos estudiantes. No es como nosotros se van los parientes a España y ya no quieren volver, y más bien vuelven a criticar. Entonces, estos estudiantes han ido con el compromiso de volver a su patria y de volver a su patria. ¿Sí o no? ¿Han visto eso? No diga ahí. Sí, Liz, también hay un libro de Latinoamérica donde decía que en China estudian aproximadamente 16 horas, o sea, más que nosotros. Acá en Bolivia estudiamos 5 horas nomás en el colegio. Y allá no, todo el tiempo estudian, o sea, se dedican le dedican más tiempo, más claro, al estudio, no pierden el tiempo. Sí. Eso es nada. Entonces, miren, eso ha pasado y esa gente ha vuelto a su país con el conocimiento de hace 50 años. Otra generación ha ido a estudiar con más refrescado, conocimiento refrescado. Como China tiene todos los insumos, igual que nosotros, tiene hierro, minerales, agua, bosques. Nosotros tenemos todo igual, pero no tenemos estos científicos. A ver,
ver, siguiente, Fanny, por favor. Ahí vean una demostración del acero y el cristal. Estas estructuras, cómo se podrían lograr estos grandes mercados, estos grandes lugares de comercio, era a partir de estas piezas construidas de acero. Y para que sean translúcidas es como un esqueleto y en lugar se ha usado vidrio, ¿no? Para translúcido permita ver. Siguiente, por favor. Y esto va a derivar en un estilo que se denomina Arts Nouveau, que lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Siguiente, por favor. Esto también, un ingeniero, Gustave Eiffel, dice, yo voy a construir un elemento simbólico para la feria de París. Y le dicen, ¿pero cómo vas a hacer? Faltan 3 meses, tardarías mucho en construir. No, es que yo voy a traer prefabricado. Dijo, ¿cómo es prefabricado? Voy a fabricar piezas de acero y como un Rusty, como un Lego, ¿conocen el Lego? ¿Abigail conoce? No. Edgar, ¿conoces? Sí, Los legos son esas piecitas que se acoplan, ¿no? Exacto, y hay unos juguetes igual para los niños que tienen varias piecitas, entre los niños tienen que armar, ¿no? Y se arma la figura completa. Lo que ha hecho este ingeniero, nadie quería presentarse porque decían es una locura construir un elemento en 3 meses, es muy poco tiempo. Y él ha dicho, yo voy a poder, porque ha vaciado muchas piezas de diferentes tamaños, todo clasificado y codificado, el 1A, el 1B, el 1C, este va arriba, va abajo, etc. Y en 3 meses arma esta estructura. Y además dice, una vez que concluya esa feria, yo voy a retirar este elemento, me voy a llevar a mi casa. ¿Cómo? Está loco, que no sé qué. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha usado la tecnología, ¿no? Y ahí tienen ustedes entonces ese elemento que tenía que haber sido construido en 3 meses, mientras dure la feria, 1 mes, tenían que desarmarlo y llevárselo a su casa. Lo han desarmado hasta la fecha, desde 1800. Sí, no, sigue ahí. Siguen, nadie va a tocar eso, jamás. Pero en ese momento, en 1800, los críticos del arte decían, ¿cómo van a hacer esta construcción de piezas? Es una construcción fría, es una construcción impersonal, la misma pieza se repite varias veces, es una ofensa al París neoclásico, al París que habían llegado al barroco, al renacimiento, es un insulto a la arquitectura, al diseño, al estilo. Este diseño frío, este diseño repetitivo. Y ahí arriba hay un restaurante, ahí arriba, Fanny, puedes mostrar. Fanny. Remarcalo, por favor, ahí arriba. Entonces un crítico iba a almorzar ahí, arriba. Ese elemento es remarcarlo. Pero usted es uno de los críticos más duros, ¿por qué viene entonces aquí a almorzar? Le dijeron. Es que es el único lugar desde donde no veo esa horrible torre, dice. Por eso subí ahí. Pero si a usted no le gusta, ¿por qué viene aquí? Porque es el único lugar desde donde no veo la torre, decía el crítico, y subí. Y al final se vuelve realmente un ícono de Francia y nunca ha sido desarmado. Al contrario, se ha quedado ahí. Es una demostración de la tecnología del acero y de la sistematización de la construcción en serie. Son muchas piezas, es como un Lego, no sé cómo, hay unos juegos, ¿no? Donde tienes piecitas y con eso armas. Siguiente, por favor.
Esto ya es el Arts and Crafts. ¿Tenemos algo preparado, Fanny, de este tema? Arts and Crafts. Fanny, ¿puedes activar tu micrófono? Ah, no, estás... Sí, tengo que sacar la pantalla, exactamente. Perdón, ya. Entonces, sí. No, seguí nomás presentando, pero Ya está bien. terminaré. Este ya es un tema aparte, ya no quiero apurarme mucho en Arts and Crafts, pero aquí muéstrame, Fanny, los caligramas que fueron elaborados durante el neoclásico. Final de esta. Exacto. Ampliamos la imagen. Ahí, por ejemplo, ese es un caligrama de Julien Apollinaire, 1880, ¿no? Está iniciando la Revolución Industrial. Y ahí tenemos un caballo también, ¿no? Son poesías, frases que describen algún elemento, por ejemplo, en este caso siendo alusión a un caballo. Entonces se trata de conformar una figura a partir de este elemento diseñado, ¿no? Lo mismo esa dama con sombrero ahí arriba. Un cursor, Fanny, por favor. A ver, otros caligramas, veremos. La Torre Eiffel, miren. Ese Nautilus. Ya, otra. Ya, a ver, Fanny, son las 7:20. Esa de miran qué bonito. Son las 7:20. Sí, Sí, Fanny. Perdón, aquí le interrumpí, le estoy oyendo. Es que hasta al finalizar la clase haremos un caligrama, por favor, para cerrar el neoclásico. No vamos a ver mucho más en el neoclásico directo, me voy a abocar a explicar la Revolución Industrial. Solo es el inicio, es que tengo que explicarles mucho más imágenes les voy a mostrar. Pero como un trabajo síntesis de neoclásico, así como hemos hecho en el barroco una composición a partir de Bocaille, en el neoclásico vamos a hacer un caligrama, por favor. Ok, aquí, ¿hay algún tema especial que podemos abarcar para que hagan composición? Eso te pregunto, Juan. Me tienes que ayudar eligiendo la temática, pues un tema de familia, el nombre completo, los nombres de toda la familia. Puede ser una canción, que es una experiencia que hemos hecho en años pasados, ¿no? Una apología, una poesía dedicada a la mujer, al hombre, a un niño, a los animales, que han visto que hay mucho respeto, cuidado a los animalitos, pero no temas así duros, es que el COVID, no, ya estamos cansados, 3 años hablando de esto, no sé qué. Algo que nos motive, que no sea duro, digamos, no hablar de nuestros papás, hermanos, algo bonito. Una canción puede ser, una clase. Sí, esto con eso de sugerir eso de, o podían escoger una poesía, ahí Sí, que una breve y hacer una composición en base a poesía. Ya, puede ser poesía, puede ser una canción.
puede ser un relato, un cuento, Es una poesía o una canción que sea su favorita, digamos. ya, pero entonces el resultado tiene que ser obviamente referido a eso, ¿no ves, Fanny? Como fuiste. Sí, sería que anoten también en la parte inferior de su trabajo el título o de la poesía o de la canción que vayan a usar para que nosotros también corroboremos. Fanny. Entonces, por favor, yo cambiaré de computador, esto voy a dejar, ¿ya? Voy a dejar la reunión, Okay, ya. continuar, y me vuelvo a conectar en 10 minutos. Empieza, por favor, Fanny. Gracias. Listo, está bien. Bueno, voy a dejar de presentar pantalla. Ya han visto más o menos los ejemplos que hemos mostrado. No sé si estaban muy borrosos o era mi impresión. ¿Alguien me puede confirmar ese detalle? Quizás les voy a mostrar aquí otras 3 fotos. Sí, me puedo volver a repetir. Se veía bien, ¿no? Sí. Voy a explicar una vez. Un poco chiquito. ¿Sí? Sí, un poco chiquito, pero se ve. Ah, ya. Bueno, es que... Ok, eso me preocupaba un poco de las fotos porque no sé si estaba viendo yo borroso o era mi impresión. Pero bueno, voy a volverles a repetir mostrándoles la pantalla de nuevo. Es una tarea que van a ir elaborando, al igual que la composición del barroco. Han hecho una parte en borrador, ¿verdad? En clase, en su cuaderno, sobre cómo más o menos iba a ser. Algunos pueden mostrar también si quieren, esa es la idea, ¿no? A ver, voy a mostrarles pantalla. Ay. Ok. Aquí hay otras imágenes que tenía. Esta es otra. Prácticamente de eso se trata, que conformen una imagen en base a lo que vayan a escribir. Aquí sé que el texto está en inglés, por ejemplo, pero todo, digamos, la poesía o la canción, pueden tomar cualquiera de esas. Una poesía o una canción del tema que ustedes prefieran, van a hacer esta composición, este dibujo, referido sí o sí al tema. Por ejemplo, si vas a hablar de una canción que trata sobre el amor, pues tendrás que escoger algún elemento que vayas a formar, una figura que sea referida al amor. No vas a... Ya saben, al centro, siempre al centro. Y puede ser el tema de que, por ejemplo, esto está trabajada con grosores de los textos. Pueden elaborar también a color, hay caligramas a color. Lo más común es que sean a negro y que se trabajen con esto de los grosores de los textos, pero esto ya es como que a su criterio propio, ¿no? Esta es un ejemplo de lo que tienen que más o menos hacer con su tarea. ¿Alguna pregunta en especial? O si no, ya pueden ir empezando, ya saben, en su cuaderno, sus borradores. Y la entrega la estaríamos fijando para la siguiente semana, martes o miércoles, dependiendo, ¿no? Fanny, una pregunta. Sí, Mauro. O sea, digamos, a ver, escogemos una música o poesía, digamos, escoge una música y se trata más que todo, digamos, la letra de belleza, digamos. Entonces puedo hacer más o menos a una mujer, o el rostro de una mujer, y escribir ahí, digamos, las letritas en todo el dibujo, algo así. Sí, es que ustedes vayan a buscar del concepto de la canción una figura o un dibujo que les ayude a contribuir ese elemento que estén tomando, ese tema. Como dice Mauro, ¿no? Si está tratando de belleza, él puede tomar o bien una mujer, o puede tomar un sentido de relación, concepto. Hasta las mariposas siempre se les toma como algo que es bello, o una flor, o una rosa, ¿no? Entonces ahí van a hacer un poquito funcionar sus relaciones de conceptos igual. Y aparte que es divertido intentar hacer sombras. A ver si encuentro el otro ejemplo aquí del rostro. Aquí está justo que estabas diciendo, una mujer no. Ya te hemos ayudado en tu tarea. Aquí ves,
Hay algunos elementos que acá está utilizando, mayormente toda es la letra, está en otro idioma, sí, pero miren que algunas secciones del dibujo incluso no está haciendo con el tema de las letras, ¿no? Para ayudar solo ciertas partes, no todo, ¿no? La ropa, la parte del cuello, del hombro, el rostro mismo y el sombrero están compuestos por lo que dice el texto, ¿no? La verdad no sé francés, creo que está en francés, pero de eso se trata, ¿no? Aquí, y aquí hay otro rostro, si no me equivoco. No, esto es otro lado. Disculpe, Oxy, ¿el idioma debe ser en español o cualquier idioma? Les voy a pedir que lo hagan más que todo en español, por favor. Si es en inglés, se va a entender. Obviamente que hay mucha gente que escucha música en inglés o tal vez en francés, o no me vayan a escribir en japonés, porque van a escribir ahí en literal. Pero incluso para la misma composición y que se vea bien y nosotros podamos entender, nuestro contexto y nuestro lenguaje es español, ¿no? Entonces, deben a cuidar ese aspecto, ¿no? Si van a hacer el inglés, háganlo con una letra buena, buenísima, para que podamos entender. Y por ejemplo, vean, aquí, ya creo que se ven ambos. Por ejemplo, tiene las letras chiquitas, ¿no? La tipografía es menuda, pequeñísima. Entonces, la diferencia de otro, que es bastante grande, amplia, y solo está tomando, digamos, una palabra y está adaptando la forma a esta palabra, ¿no? No está haciendo reborde de toda la letrita aquí y otra vez como en este caso, ¿no? Ven que aquí ya hay dos diferencias, por ejemplo, de la composición. Entonces, ahí pueden utilizar referencia. Y creo que una de sus... sí, Gabriela mandó... Se los voy a anotar igual en WhatsApp para que se guíen. ¿Alguna otra duda hasta mientras? Toda la hoja, ¿no? ¿Sí? Sí, en la hoja carta. Ya está bien. Y como ya hemos visto varias técnicas, por ejemplo, estas sí, es carta, les voy a replicar. Por ejemplo, algunos creo que son más hábiles, he notado, en el tema del marcador, otros pueden ser más hábiles en el tema del lápiz de color, otros en por ejemplo, yo me animaría a usar el tema del calado, es un poquito, vendría bastante bien, ¿no? Así que con el tema de las técnicas no hay un límite, pueden usar lo que sea. Contar de que respeten el tamaño y la orden general, que es hacer el caligrama en base a una poesía o una canción, ¡pum! Sí, yo tengo una duda. Dime, Edgar. A ver, digamos que mi canción es en inglés, pero yo estaba pensando en hacerlo la cara del cantante, digamos. ¿Eso valdría o no? Sí, mira que tienes un poquito de complejidad en tu caso, porque si vas a hacer, digamos, la cara del cantante, tienes que tener un nivel de calidad bastante alto para poder llegar y que nosotros digamos, es el cantante, se puede entender, no es cualquier rostro. A ver, y te muestro. Sí, yo estaba pensando hacerlo tipo silueta más o menos, no todo a detalle su cara, digamos. Tienen que pensar muy bien la figura que vayan a usar, porque tú puedes hacer la figura de tu cantante, pero también tienes que entender que si bien tú sabes qué significa o quién es la persona que estás dibujando, nosotros vamos a revisar la tarea
el archivo y yo vamos a verla y nosotros no conocemos tu tema, por ejemplo. Entonces vamos a decir quién es esta persona. Podemos confundirla o con Picasso o con Shelley o con Maroon 5, así, etcétera, X. Entonces, también tienes que anticipar que tu mensaje, y eso es algo que siempre les hemos recalcado, tu mensaje se entienda, sea claro, conciso, fácil de entender. ¿No? Tómalo en cuenta eso. Ya está bien, Osi. Ok. Si quieren hacer la cara de cantante, bienvenido, pero ya ven, bien que me hayas preguntado eso, ¿verdad? Porque les puede surgir a otros igual esta misma duda. Les doy los inconvenientes o problemas que pueden afrontar durante la elaboración de esta parte de su trabajo si eligen hacerlo en ese método, ¿no? Si lo quieren hacer, solucionan esos problemas, bienvenido, ¿no? Ok, espero que estén elaborando. No sé si hay algunos valientes que me van a mostrar su cámara. Si quieren, hasta yo me pongo con ustedes a elaborar. Voy a encender mi cámara para que me vean. No se sientan solos. Ahora voy a terminar de escribir. Ya se los enojó en WhatsApp igual por si acaso. O si quieren les vuelvo a poner música clásica. Vamos a escuchar a Pachi. Para que estén elaborando.